días. Quiero agradecer la presencia de todos los concejales, mismo público presente. Vamos a dar inicio a la segunda sesión ordinaria de este consejo. Por secretaría se va a pasar lista a los efectos de concejales. Achille, amarilla, atrasa, varios, varios, Benítez Sibori, Presente. Campos, Presente. Carlos, Guardes, Fernández, Franco, La Semilla, Gauna, Ibáñez, Neca, Negre, Duarte, Olivera, Torres, Rodríguez Mateo. El presidente se encuentra presente, el señor concejal y la presidencia. Gracias, señora secretaria, por la presencia de su señor concejal y la presidencia del foro reglamentario. Damos inicio a la segunda sesión ordinaria del programa del Consejo Deliberante. Invito al concejal Diego Fernández, que sale del Partido Nacional, a la concejal Mercedes Mácola Corrita, que sale del Partido Provincial, y a la concejal Gabriela Gauna, que sale del Partido de la Ciudad. Por prosecretaría se dará lectura al orden del día. Notas oficiales. Expediente número 72S 2024. Secretaría del Honorable Consejo Deliberante, escribana Marta Rachman. Elevación taquigráfica de la sesión inaugural de fecha 1 de marzo del 2024 para su tratamiento. A consideración. Aprobado. Proyectos presentados por el Departamento Ejecutivo Municipal, expediente número 1491S 2024. Poder Ejecutivo Municipal. Eleva proyecto de ordenanza sentido de circulación vehicular de los pasajes emplazados dentro del área central de la ciudad de Corrientes. Presente expediente se enviará a comisiones de obra y de legislación. Ordenanzas. Expediente número 21B 2024. Concejal Alcázar Media y Bloque por la tarde. Eleva proyecto de ordenanza implementa régimen especial por la emergencia hídrica. Tiene la palabra la concejal Mercedes Mácola. Gracias, señor presidente. Voy a solicitar por secretaría que se pueda leer el articulado. Considerable. Artículo 1. En el marco de la emergencia hídrica declarada por la resolución 1197 del 4 de 13 de 2024, crear un régimen especial de créditos a tasas subsidiadas para damnificados por la catástrofe meteorológica extraordinaria ocurrida el 3 de marzo de 2024 en el ámbito de la ciudad de Corrientes, con el objeto de atender las necesidades originadas por los daños directos ocasionados por la gran acumulación de agua que se produjo durante dicho temporal.
de viviendas y comercios conectados, reparación, compra de automotores que hayan quedado inutilizados. Artículo 3. A los fines de solicitar el crédito del presente régimen, los solicitantes deberán acreditar una afectación en dichos bienes durante el suceso meteorológico extraordinario ocurrido el 3 de marzo de 2024. En la totalidad de las solicitudes se presentarán los eventuales daños denunciados que deberán ser acreditados en forma fehaciente ante la autoridad de aplicación, de acuerdo al procedimiento y la documentación que se establezca al efecto en la reglamentación. Artículo 4. El presente crédito deberá ser solicitado por el damnificado dentro de los 30 días hábiles desde la entrada en vigencia de la reglamentación de la presente ordenanza. Artículo 5. Se dispondrá por solicitud del damnificado previa constatación la exención del impuesto inmobiliario del periodo 2024. Artículo 6. Se dispondrá por solicitud del damnificado previa constatación la exención del impuesto promotor. Artículo 7. Se dispondrá por solicitud del damnificado previa constatación la exención de las tasas de seguridad de higiene para los comercios afectados. Artículo 8. El mecanismo por el cual se aplicarán las exenciones impositivas serán establecidos por la reglamentación de la presente ordenanza. Artículo 9 de su orden. Tiene la palabra concejal. Gracias, señor presidente. Este proyecto de ordenanza tiene por finalidad que es necesario e imperioso, ante la declaración de la emergencia hídrica que hemos aprobado en la sesión extraordinaria, una sesión especial que la hemos realizado el día martes. Dicha emergencia seguramente es para conseguir mayores recursos para la ciudad, para atender justamente a esta emergencia. Pero hemos visto que en dicha resolución no hay nada específico que sea de una ayuda directa hacia los vecinos. Y es por ello que nosotros, del bloque de Unión por la Patria, a la concejal Altaza, consideramos que deben haber una serie de medidas que impacten directamente a los vecinos afectados. Vecinos que en muchos de los casos han perdido la totalidad de sus bienes y que han tenido que ir a refugios durante varios días con sus hijos y incluso se han suspendido clases. También comerciantes que han sufrido grandes pérdidas y hemos visto tristemente en los últimos días como han tenido que demandar muchos de sus pocos bienes que le han quedado para poder pagar el alquiler del mes. Entonces, de alguna manera, como la política pública del municipio de atender a los vecinos, sobre todo los vecinos, los contribuyentes, como son todos los comerciantes de la ciudad, vemos necesarias medidas puntuales para paliar en parte el daño sufrido. Y si bien muchas han sido las explicaciones de por qué hemos visto nuestra ciudad tan aplegada y nuestra ciudad tan inundada con tantos desastres para muchos de los vecinos, hay una realidad de que existe actualmente un plan hídrico de lo cual en este recinto no hemos recibido un solo informe de todo lo que hemos solicitado desde el año 2019. 2019, 2020, 2021, 2022, incluso el año pasado. ¿Y por qué marco esto? Porque hemos escuchado decir que es una catástrofe climatológica, es cierto, productos fluviales
están hechos desde hace, proyectados hace 60 años o más. Entonces queremos saber exactamente cuáles son las obras que se realizaron, cuál es el proyecto de ciudad que nosotros queremos hacer. El cambio climático es una realidad. Lluvias copiosas y abundantes como esta van a seguir sucediendo en nuestra ciudad. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros, los ediles, para apoyar al Ejecutivo Municipal que esté en funciones más allá del color político, para que esto no vuelva a suceder? Primeramente, están informados de lo que se ha realizado y informados de la proyección real de lo que quieren hacer con la ciudad. Y segundo, atender parte de los recursos del municipio a los afectados directos, a aquellos comerciantes que no saben si el mes que viene van a poder volver a abrir sus comercios porque lo han perdido todo. Entonces, creemos que esta ordenanza es un granito de arena más para aportar a los vecinos de esta ciudad que con gran sacrificio pagan sus impuestos, sus tasas de barrer y limpieza, sus tasas por servicio, sus habilitaciones comerciales. Con gran sacrificio lo hacen y lo han perdido todo. Entonces creemos que este proyecto de ordenanza sea tratado con la celeridad del caso que nos amerita y no esperemos otra copiosa lluvia y que este proyecto todavía siga dormido en las comisiones. Siempre, por supuesto, cada vez que presentamos un proyecto de ordenanza, siempre estamos dispuestos a esperar los aportes de todos los concejales para mejorarlos, para enriquecerlos y así servir a la comunidad también. Los vecinos hoy esperan la respuesta, no que simplemente nos sentemos y declaremos una emergencia hídrica. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se va a hacer con esa emergencia? No sabemos. Así que simplemente, señor presidente, de alguna manera manifestar nuestra gran preocupación y nuestra solidaridad con todos los vecinos que han perdido todo hace 2 semanas. Gracias. Este presente expediente se enviará a las comisiones de Hacienda y de Legislación. Expediente número 132C, 2024, concejal Barrio Chanamí, elevado al proyecto de ordenanza, modifica el artículo 2 de la ordenanza 6.924, mantenimiento e infraestructura, parque de los árboles, barrio de Tornajano. Tiene la palabra el concejal de Barrio. Presidente, en el año 2020 el municipio solucionó un problema jurídico con un vecino de la ciudad, don Pablo Viclo, que con mucho sacrificio durante 25 años ideó y cuidó durante todos los días un espacio de naturaleza que está en el barrio de Montaña, muy llamado Parque de los Árboles. La solución jurídica fue entregarle el comodato vitalicio a don Pablo la porción del terreno extra, que más o menos la parte plantada es de un cuadrado irregular de media hectárea, un lugar extraordinario. Los concejales que no conocen, les invito a conocerlo. La cuestión es que, bueno, este hombre se acerca hasta mi despacho a plantear una cuestión que es central, más allá de la solución jurídica y el comodato vitalicio. Lo cierto es que este hombre tiene gasto todos los días, tiene un simple jubilado que tiene 79 años, que vive enfrente al parque, que está lejos del centro para tramitar cualquier tipo de transporte que tenga que venir acá hasta el municipio. Entonces planteó la cuestión de modificar la ordenanza esta a fin de asegurar el aporte económico del DEM para el cuidado y mantenimiento
mantenimiento del predio y asegurar también de que se haga una serie de obras de infraestructura dentro del predio para el uso y goce de los vecinos. Un predio muy especial, él siempre vio esa porción de naturaleza destinada especialmente para el uso y goce de los vecinos de la tercera edad de la ciudad. Así que voy a solicitar, presidente, se lea la parte que introducimos en el proyecto del artículo 2. La primera parte no voy a pedir que se lea, se refiere al comodato, y lo entregan como dato vitalicio a don Pablo por parte del municipio. Solicito se lea lo que está en negritas del proyecto. Considerado artículo 2. A su vez, el Departamento Ejecutivo Municipal afrontará los gastos necesarios para el cuidado y mantenimiento del predio. Pondrá a disposición del comodatario personal municipal para colaborar en los trabajos de mantenimiento del parque. Se intervendrá de conformidad a su disponibilidad presupuestaria en el mejoramiento de la infraestructura de la reserva a través de la colocación de bancos, pérgolas, señaléctrica, iluminación y demás mejoras. Podrá suscribir convenios con entidades que emplean a adultos mayores a fin de que estos conozcan, usen y gocen del lugar. Una cuestión, presidente, usted sabe que en el año 2020, si mal no recuerdo, yo no era concejal, me informé sobre el tema, si mal no recuerdo, fue un proyecto enviado por el propio DEP. Este hombre fue instituido con el título honorífico de mérito ciudadano y nunca se le entregó. Que voy a estar molestando a la presidencia para que sabemos esa omisión. Gracias, presidente. Solicito pase por la Comisión de Ecología primero. Se integrará la Comisión de Ecología y de Legislación. Resoluciones. Expediente número 34 de 2024. Bloque Unión por la Patria. Elevado proyecto de resolución solicita al Departamento Ejecutivo Municipal informe socavamiento que afecta a los límites de la calle 146 ubicado entre las calles Roberto Lledó y 111 del barrio Santa Rita Sur. Tiene la palabra, consejera. Voy a solicitar que los fondos de Secretaría se lea el considerado. Considerando que vecinos y cronistas de la calle 146, ubicado entre las calles Roberto Lledó y 111, manifiestan que sus viviendas se están viendo afectadas ante el socavamiento causado por el agua y las reiteradas limpiezas que se realizaron en el desagüe a cielo abierto frente a sus domicilios por máquinas operadas por la municipalidad de la ciudad. Que de las reiteradas excavaciones realizadas en los desagües pluviales con el fin de realizar la limpieza terminaron dejando a los vecinos sin espacio de beber. Que los vecinos solicitan se realice de manera urgente una inspección y se dé solución a la problemática que nos afecta, sin dejar de lado, además, cómo influye en la salud al ser agua estancada y las consecuencias que pueden provocar. Que manifiestan que con las últimas precipitaciones y el desborde de los desagües ingresó agua a sus domicilios y permaneció por largo periodo. Posteriormente se realizaron trabajos de entubamiento, pero sobre la ruta 5 y el caudal del agua bajaba hacia el sur, generando mayor acumulación de agua frente a la vivienda de los vecinos, que durante las horas de la noche del día 10 del corriente mes, unas personas recorrían el barrio porque los vecinos se indagaron sobre quiénes eran, por parecerles sospechosa la presencia en el área, que expresaron que van a hacer trabajos en la zona, pero no responden al municipio ni a la provincia, responden a un privado, lo que produjo más preocupación al no saber a quién más acudir. Que los responsables, ante algún inconveniente que puedan surgir de los trabajos que terminen realizando estas personas, dado que quieren mover paños ya colocados por los vecinos. Que además manifiestan que realizaron un
reclamo al señor Pedro López mediante una nota y al Ejecutivo Municipal a través del expediente 29B, copia del cual se adjunta. Realizaron averiguaciones recientes llamando al número 4474720 y les respondieron que el expediente se encuentra en el área de infraestructura, que la Carta Orgánica Municipal establece como atribuciones y deberes del Honorable Consejo Deliberante en el artículo 47 autorizar y dictar medidas de prevención a fin de evitar efectos de las inundaciones fluviales, incendios y derrumbes y de todo siniestro que sea de carácter natural o no, que el Honorable Consejo Deliberante debe asumir plenamente las responsabilidades de Contralor que le impone la Carta Orgánica Municipal. La palabra a la consejera. Gracias, señor presidente. Este es un grupo de vecinos que han acudido realmente preocupados, necesitan las obras en el frente de su vivienda por el socavamiento que viene ocurriendo en la vereda del mismo y que va avanzando no hacia la calle, sino que va avanzando hacia su vivienda. Y con las lluvias, esto se ve más afectado, incluso le entra agua. Como caso Caballo, también corre el peligro de que criaturas que estén jugando puedan caer al mismo y puedan ocurrir accidentes mayores que tengamos que lamentar. Y a su vez siempre nunca falta la belleza criolla de que se acercan personas que no se identifican con ningún organismo a consultar y querer retirar los tubos los pocos tubos que ellos con gran esfuerzo han conquistado para poder hacer un pequeño puente para salir de su casa hacia las calles. Y han hecho los reclamos pertinentes en el Ejecutivo Municipal, pero no recibiendo la respuesta que ellos esperan, ni la presencia del municipio en el frente de su vivienda, y es por ello que nosotros realizamos este proyecto de resolución, este pedido de informe, para saber exactamente cuáles son las medidas y cuáles son las acciones que va a tomar el Ejecutivo Municipal para poder resolver este problema de socavamiento de estos rentistas y sobre todo de darle tranquilidad a los niños. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora consejera. A consideración del cuerpo, aprobado. Expediente número 35B 2024. Bloque Unión por la Patria. Elevado proyecto de resolución solicita al Departamento Ejecutivo Municipal informe de los trabajos preventivos de socavamiento de calles y veredas de la avenida Eva Perón y Canal 4, barrio Víctor Pérez. A consideración, aprobado. Expediente número 36B 2024. Bloque Unión por la Patria. Elevado proyecto de resolución solicita al Departamento Ejecutivo Municipal informe sobre la emergencia de transporte. Tiene la palabra la consejera Adriana Vázquez. Gracias, señor presidente. Bueno, sin querer adelantar la discusión, hoy tenemos entre los despachos de comisión la homologación de la declaración de emergencia vial y de transporte enviada por el Ejecutivo Municipal. Una emergencia que toma en algunos puntos toma como parámetro la emergencia declarada por la provincia a través del decreto 52. Sin embargo, la emergencia enviada por el Ejecutivo Municipal va mucho más allá en cuanto a plazo. Cuando la emergencia en la provincia se declaró por un plazo de 180 días, la emergencia propuesta por el señor intendente propone un plazo de 2 años hasta el 31 de diciembre del año 2025. Esa es una de las cuestiones que más nos llamó la atención y una de las preguntas que hacemos en este pedido de informe destinado al secretario de Movilidad y también al secretario de Hacienda. ¿Por qué este plazo? ¿Por qué no plantear
todo caso, un plazo igual al del decreto con la posibilidad de prorrogarlo de ser necesario, teniendo en cuenta que eso es algo que se puede hacer, que es una de las potestades que tiene el Ejecutivo, la de poder prorrogarlo. Porque también la verdad que nos hubiera gustado tener la presencia del gabinete, de parte del gabinete, para que a todo el cuerpo nos pudiera comentar cuáles son las medidas pensadas que van adelante por esta emergencia. Tiene una parte algo fundamental, señor presidente, es que sobre este cuerpo, independientemente que haya sido consejerismo, pero sobre este cuerpo en general ha caído la responsabilidad de tener que tratar la actualización territorial. Sobre este cuerpo cae la responsabilidad de escuchar a los vecinos en la audiencia pública cuando vienen con su plan y planteo sobre la calidad del servicio. Y este cuerpo no cuenta hoy por hoy con la información necesaria acerca de cuáles van a ser las medidas tomadas en el marco de la emergencia. Entonces, el pedido de informe que hacemos, que es prácticamente una reiteración de muchos otros pedidos de informe sobre el sistema de transporte, también porque nosotros tenemos que velar por esa potestad que tenemos de controlar, en este caso, cómo se presta adelante un servicio público. Me parece que necesitamos contar con esa información, sobre todo para ver qué aportes podemos hacer, teniendo en cuenta que desde nuestro bloque no desconocemos la emergencia en la que está el sistema, porque claramente estamos en emergencia. Ayer y hoy estamos con paro en la ciudad nuevamente, una situación que seguramente se va a repetir porque los reclamos salariales continúan, porque las medidas económicas del gobierno nacional no están ayudando a ningún sector. Seguramente esta incertidumbre se va a prolongar muchísimo tiempo más. Y en este escenario me parece que lo mejor que tendríamos que hacer es tratar de trabajar esto en conjunto y de encontrar las soluciones en conjunto a todos los sectores políticos aportando algo, no solamente nosotros, sino también darle la oportunidad a los usuarios, a la gente, a ver, nosotros vamos a tener que pensar en el financiamiento del sistema. Una de las cosas que también preguntamos en este pedido de informe, el gobierno nacional decidió de manera totalmente arbitraria e insensible con la realidad del interior del país, mal llamado interior, digamos, las provincias que sostienen a la nación, en borrar un plumazo de los subsidios. ¿Cómo vamos a hacer desde el municipio, desde la provincia también, para cubrir financieramente ese hueco? Sin que vuelva a caer todo el peso sobre el usuario que ya está soportando uno de los boletos más caros con salarios que no acompañan lo que es la inflación. Hay muchas cuestiones, la verdad, señor presidente, que nos hubiera gustado poder hablarlas con el gabinete. Sabemos que había una reunión pactada con la situación de la emergencia hídrica, esta reunión finalmente no se pudo hacer, pero esa también es la cuestión, ¿no? Se vienen acumulando las emergencias, porque lamentablemente en el contexto en el que estamos en emergencia hídrica, tenemos la emergencia sanitaria por el dengue, ahora se nos suma la emergencia por el transporte. Es una cuestión, son muchos frentes en los que, como por más razón, me parece que la clase política tiene que dar el mensaje de que nos podemos poner de acuerdo en algunas cosas fundamentales. Entonces, señor presidente, el espíritu del pedido de informe, que ojalá podamos contar con la respuesta en tiempo y forma en la que establece la Carta Orgánica. Sería lo ideal poder tener esa reunión prevista por parte del gabinete, con el secretario de Hacienda, con el señor Esnale, el secretario de Movilidad, para poder conocer cuáles van a ser las medidas. También conocer por qué es este plazo superior a los 180 días. También conocer qué medidas concretas va a tomar el Ejecutivo Municipal si estos días de paro se llegan a prolongar, como ya nos pasó, que tuvimos una semana entera sin que se preste el servicio. El PEO establece algunos puntos
medidas en las que el Ejecutivo puede hacerse cargo de ese tipo de situaciones. En este caso, contar con esa información, porque lo vuelvo a repetir. El Consejo Deliberante es el que termina decidiendo o termina todo el tiempo decidiendo las actualizaciones tarifarias. Los vecinos vienen, escuchan, todos sabemos con la sensibilidad y con el estado de ánimo con el que vienen los vecinos acá a expresarse, con el esfuerzo con el que muchas veces dejan de trabajar o dejan de hacer cosas para venir a una audiencia pública en la que cada vez menos gente cree, y nosotros estamos ahí para que después volvemos al barrio, volvemos cada uno a nuestros lugares de trabajo cotidiano y cada uno paga por el hecho de esa decisión. Pero a la hora de poder saber, bueno, cuáles van a ser las medidas, cómo se va a sostener, cómo se va a resolver esto, no contamos con esa información. Entonces, en ese sentido, señor presidente, esperando que se cumpla lo que establece la Carta Orgánica, es que le vamos a pedir el informe. Gracias, concejal. Consideración del cuerpo. Comunicaciones. Tiene la palabra la concejal Liliana Cano. Gracias, señor presidente. De acuerdo a lo pautado en la voz parlamentaria, voy a solicitar el tratamiento conjunto de los proyectos de comunicación. En consideración al tratamiento conjunto de los proyectos de comunicación. Aprobado. Presidente, voy a solicitar la aprobación de la moción, en este caso, de los proyectos de comunicación. A consideración del cuerpo. Aprobado. Declaraciones. Tiene la palabra la concejal Liliana Cano. Gracias, señor presidente. De acuerdo a lo acordado en la voz parlamentaria, voy a solicitar el tratamiento conjunto de los proyectos de comunicación. Declaraciones. A consideración del cuerpo. Aprobado. Tiene la palabra la concejal. Gracias, señor presidente. En el mismo sentido, voy a solicitar que se ponga en consideración la aprobación del conjunto de los proyectos de declaración. A consideración. Aprobado. Expedientes con despacho de comisión. Expediente número 2 y 2024. Intendente de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, doctor Eduardo Casán. Elevado que certificado la resolución número 1092/2024 declara la emergencia vial y del sistema de transporte urbano de pasajeros. La Comisión de Legislación, Asuntos Constitucionales y Juicio Político aconseja sanción favorable al proyecto de ordenanza planteado por los 11 del presente. Tiene la palabra la concejal. Gracias, señor presidente. Nosotros, los miembros del Tribunal de Unión por la Patria, vamos a solicitar que este proyecto de resolución sea remitido nuevamente a la comisión y se pueda hacer nuevamente analizado y evaluado. Como ha dicho la concejal Márquez, hay mucha información de la cual desconocemos respecto de la emergencia del transporte público de pasajeros que nos hubiera gustado saber y que este cuerpo no se constituya simplemente en una escribanía donde necesita el Ejecutivo pasar rápidamente acá y se haga una cuestión expresa. Hay parte del articulado que nos llama la atención, primeramente el plazo establecido de 2 años, cuando sabemos que el pliego de concesión de la empresa de transporte se termina en 2 años, porque si uno de los considerando es en base a la emergencia del transporte de la provincia que establece 180 días, ¿por qué no ajustarse a ese plazo con posibilidades de una extensión, ¿no? Después, en el artículo 5, por ejemplo, imponer
y al quitar la compra directa sin llevar a cabo un pedido de licitación. Queremos saber el espíritu de este artículo, qué es lo que es tan urgente que necesita ser comprado de manera directa y no siguiendo el mecanismo que nos dicta, ¿no?, la ley de administración financiera, justamente en estos tiempos en los que se cuestiona tanto la transparencia de cómo se manejan los recursos del Estado. Un buen mecanismo es el tema de la licitación. Otro de los artículos que nos llama la atención es la asignación de partidas presupuestarias. Nosotros llevamos a cabo acá en este cuerpo y con todos los ediles la sesión correspondiente y la explicación del caso correspondiente, que es el secretario de Hacienda, nos explica en qué se va a gastar cada partida presupuestaria. Y acá hacemos una autorización de una asignación libre de partidas presupuestarias para dar cumplimiento a esta emergencia del transporte. Nuevamente, vuelvo a repetir, está ahí muy cercana al artículo 5, que es alterar el mecanismo de licitación y la compra directa. Cuando está claramente estipulada la asignación de partida, además la asignación de partida muchas veces se la suele dar, y sobre todo teniendo en cuenta que en este cuerpo nunca recibimos nosotros la ejecución financiera del presupuesto cada 3 meses, como lo establece la Carta Orgánica. Y vamos a lo que más me interesa al vecino, al usuario del transporte público de pasajeros, que está en el artículo 9, que es la variación de la tarifa del transporte urbano de pasajeros. Dice que durante 2 años va a haber un mecanismo que directamente se va a achicar los plazos para que se pueda incrementar la tarifa del transporte público de pasajeros. Se va a eliminar el mecanismo que introduce a la variación de la tarifa, que es la primera lectura, cuando se introduce el expediente a este cuerpo, porque es este cuerpo, todos los concejales, todos nosotros los que autorizamos el incremento de la tarifa de colectivo. También dice el artículo 9, el artículo 10, deberá convocar audiencia pública u otro mecanismo eficaz de participación. ¿Cuál sería ese otro mecanismo eficaz de participación de los vecinos? Como vemos, cada vez son menos vecinos que creen que nosotros los escuchamos y que nosotros atendemos a sus necesidades. Y eso lo escuchamos en cada audiencia pública. Y es por eso que en cada audiencia pública es menor la cantidad de vecinos que vienen. Todos estos temas nosotros nos gustaría, la verdad, poder conversar nuevamente con el Ejecutivo Municipal, poder reverlo. Y vuelvo a repetir, la emergencia del transporte público en la provincia no solicita que el Poder Legislativo de la provincia delegue facultades, pero sí la declaración de la emergencia municipal del transporte público de pasajeros solicita que nosotros deleguemos facultades, que no tengamos la posibilidad de una primera lectura y todo el tratamiento que conlleva el incremento de la tarifa del transporte público de pasajeros. No sea que se le tiene miedo, ya que el oficialismo claramente cuenta con los números más que necesarios para aprobar. Sabemos que esta resolución se va a aprobar de todos modos, pero nosotros no podemos dejar
declaración de emergencia de transporte que hoy estamos tratando en este cuerpo. Muchas gracias, señor. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Barros. Señor presidente, obviamente podemos discutir largo y tendido respecto de la corrección del arresto del Ejecutivo por exceso o por defecto. Podemos discutir plazos, podemos discutir prerrogativas, podemos discutir mecanismos. Pero lo cierto, presidente, y no lo digo yo, lo dijo el number one de la política argentina, la única verdad es la realidad. Y si nosotros nos vamos, presidente, a las versiones taquigráficas de las posturas de oficialismo o oposición en cada uno de los tratamientos del reajuste del precio del boleto, y si nos vamos a las versiones taquigráficas de lo que opinaron los vecinos que han venido aquí a la audiencia pública, vamos a ver que existe un consenso casi unánime de que el transporte público está en crisis y que ha entrado en estado de emergencia. Es cierto, tal vez no sea lo óptimo que el plazo de la emergencia se declare por 2 años. Ahora, yo voy a hacer una pregunta retórica, presidente. ¿Alguno de los concejales que estamos sentados aquí, que somos vecinos criados, nacidos, muchos nacidos, criados en esta ciudad, creemos seriamente que el transporte urbano y pasajero va a cambiar todos sus problemas durante todo el año? ¿Realmente creemos eso? Por otra parte, presidente, se ha planteado, sabía, porque conocíamos muy respetuosamente, la oposición nos planteó su posición en la legislación, sabíamos que uno de los pelos iba a ser la cuestión de la doble lectura. Mire, en este tema los municipios han adoptado 3 posibles soluciones. Una es la de la delegación al Ejecutivo, no adoptamos mucho. Otra es la de sin delegación, aumenta el reajuste automático. Se hace la audiencia pública, pero el Consejo dispone un mecanismo automático de reajuste. Sinceramente, presidente, creemos que la resolución del Ejecutivo ha optado por la solución más democrática. Se respeta el mecanismo establecido por el reglamento de transporte de la 6283, se lo abrevia porque estamos en emergencia. Yo recuerdo, presidente, que en el último tratamiento del reajuste tuvimos un problema práctico. Era tal el índice inflacionario entre la primera lectura y la segunda lectura que tuvimos que receptar los dictámenes del CIMU. Y recuerdo también, presidente, que la oposición no votó a favor del ingreso de la primera lectura, entre otros argumentos, porque decían que el monto sugerido por el CIMU estaba desactualizado. Entonces, si nosotros seguimos con este procedimiento de doble lectura, que debo aclarar, no es constitucional, sino que respecto del reajuste del boleto está en la ordenanza 6283, porque el boleto no es tributo, vamos a tener inconvenientes en cada oportunidad que tratemos el reajuste del boleto. En el medio del río va a seguir aumentando la inflación y el pedido del CIMU va a quedar desactualizado. Por otra parte, no es cierto que no se asegure la participación ciudadana. La resolución obliga a usted, presidente del Consejo, a asegurar un mecanismo de seguridad ciudadana, de participación ciudadana, sea a través de la audiencia pública o algo mejorado. Lo que se hace es alargar los plazos, porque la explosión de los índices inflacionarios ha sido descomunal.
Y debo aclarar una cosa, presidente, porque no es la primera vez. Es cierto que cada vez son menos los vecinos de la ciudad que vienen a la audiencia pública. Esto es algo obvio, presidente, porque el sistema del reajuste elegido por el reglamento del transporte aprobado en mayo de 2016 es completamente contradictorio. Porque, por un lado, establecen un sistema de costeo objetivo, sin tener en cuenta parámetros, por ejemplo, la inflación salarial, y después le dan al Consejo como decisión política que intervenga para monitorear el costeo objetivo. Yo siempre recuerdo algo que el concejal de nuestro bloque, el arquitecto Jorge Campos, dijo en varias reuniones de bloque. Él decía que se habla equivocadamente de aumento de boletos cuando en realidad el pliego que estaba aprobado es tratar si aumentaron o no aumentaron los costos, un parámetro objetivo. Obviamente, los vecinos de la ciudad vienen a la audiencia pública con la esperanza de que se van a considerar, por ejemplo, otros parámetros como la inflación salarial, pero eso no está en el pliego. Y así todo, presidente, teniendo este oficialismo, como bien dice la oposición, los números, nunca, jamás, por lo menos de que yo soy concejal, votamos el monto pedido por el CIMO en su totalidad, ni siquiera el sugerido por la Secretaría de Hacienda del municipio. De manera que, si la objeción es que la emergencia se declara por 2 años y por otro lado todos estamos viendo la realidad, presidente. La realidad es que, como bien dijo la concejal del propinante, se le dio, siguiendo el sistema de costeo que siempre recuerda el concejal Campos, se reajustó el boleto a 690 pesos y en Corrientes tenemos paro. Hemos hecho todo, presidente, para que las concesionarias cumplan. Lo dice el proyecto, considerando el proyecto. Hemos hecho todo lo que está al alcance del hemos ejercido todas las facultades que el pliego de concesión dejó en reserva del Ejecutivo. Todas. Y así todo, el transporte está en crisis y está en emergencia. ¿Y por qué pasó de la crisis a la emergencia? Porque, como bien dijeron los propinantes, a toda esta irresponsabilidad, y esta es una opinión personal mía, presidente, del grupo ERSA San Lorenzo, irresponsabilidad absoluta, que está jugando a deshojar la margarita entre que me voy y no me voy, y tenemos mala suerte porque no se va nunca, presidente. No tenemos la suerte que tuvieron los cordobeses, donde dijeron que se iban y se fueron. A toda esa irresponsabilidad del grupo ERSA se suma la irresponsabilidad del gobierno nacional, que durante los primeros días de su gestión jugó a la escondida con lo que iba a hacer con el transporte. Y después de golpe y porrazo dijo que se terminaban los subsidios al transporte del interior del país. Fíjese, presidente, las luchas que hemos tenido los políticos que militaban en el kirchnerismo y los que militábamos en el kirchnerismo para que los gobiernos de turno reconozcan una distribución igualitaria de los subsidios al transporte entre el AMBA y el interior, y resulta que el actual presidente resuelve eliminar los subsidios. Esta es la realidad, presidente. Estamos en estado de emergencia. En lo personal, festejo la decisión política del señor intendente. Una decisión que en lo personal, hace varios años, estoy de acuerdo. Estoy absolutamente convencido de que el intendente debe ocupar un lugar central hasta mayo de 2026, hasta que se termine esta pésima concesión otorgada en cuasimonopolio al grupo ERSA
San Lorenzo. Y recuerdo que sí, porque después se dice que los concejales nos olvidamos del tema. Hay un proyecto que está en comisión que presentamos junto con el concejal de Cultura. Nosotros a finales del año pasado presentamos un proyecto para que se haga una comisión preparatoria del proceso licitatorio 2026-2026. Porque no queremos que pase lo que nos está pasando. Que no cometamos eso mismo. Que no se entreguen cuasi monopolio ni a ERSA, San Lorenzo, ni a nadie. Que entre los ramales y las líneas compitan las empresas. Que las trazas sean flexibles para que las necesidades de los vecinos de los barrios puedan ser resueltas con el transporte público de pasajeros. Y hay un tema que también debe abordarse ahí, porque que hace también a la necesidad de la declaración de la comunidad. Miren lo siguiente, para ser honesto: si el boleto de colectivo se va a basar, como quiere el presidente, en el conteo objetivo, el colectivo deja de ser un servicio, pasa a ser un feliz grande. Y entonces en el 2026 vamos a tener que analizar otro tipo de mecanismos de regulación del transporte vía colectivo. En estos términos, presidente, manifiesto mi conformidad con el proyecto, con el despacho de mayoría de la Comisión de Justicia. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal. No, simplemente para hacer una aclaración. Alguna cosa que aclaró como que habló el concejal terminante. Yo, la verdad, como concejal, miembro de uno de los poderes de este municipio, habiendo escuchado muchos años acerca del valor del republicanismo y la división de poderes, yo la verdad que no voy a celebrar como concejal que se desconozcan y se avasallen las potestades que tiene este pueblo como órgano de control. Porque este proyecto de declaración ad referéndum, que hoy simplemente nos pide que homologuemos o no, que de hecho es un paso que podría no estar, porque si el cuerpo no se expide, la resolución tiene validez por sí misma. Después de determinado tiempo, claro, establece la Carta Orgánica, es decir, es prácticamente simbólica que estemos defendiendo hoy esta resolución. Yo no voy, y como concejal, no solo por ser de la oposición, sino como miembro del cuerpo colegiado, no voy a festejar nunca que se tomen o que se nos pida que seamos decorativos. Este proyecto tranquilamente podría haber ingresado como un proyecto por parte del Ejecutivo, tranquilamente haber sido debatido, seguramente avanzado hasta sin modificaciones, pero por lo menos hubiéramos podido debatir, podemos tal vez haber, como bien lo dijo el concejal terminante, podríamos haber discutido sobre el plazo. Creo que muchos podemos coincidir que tal vez el plazo podría haber sido menor. Sí, podríamos haber discutido en otras cosas en las que sé que nos podemos poner de acuerdo, porque conozco la sensibilidad y la claridad política que tiene cada uno de mis pares en sus respectivos áreas de trabajo. Sé que en muchas cosas, en muchos aspectos coincidimos, porque ninguno de acá vive alejado de lo que es la realidad de los barrios. Podríamos haber debatido. También teniendo en cuenta que un proyecto de resolución sobre emergencia de transporte viene anexado por una emergencia vial con un montón de medidas que yo no entiendo por qué están en una resolución a referéndum de emergencia. ¿Cuál es la razón por meter también la emergencia vial en este mismo proyecto de emergencia de transporte? ¿Qué tiene que ver lo de trazar la calle, decidir el sentido de calle en un proyecto así? Esas son algunas de las cuestiones en las que pienso más. Hoy también
la división de poderes, el respeto que tiene que haber entre cada uno de los poderes, de las funciones que tenemos cada uno, del rol que nos da el ciudadano cuando nos elige para estar en un lugar acá. Y nosotros, la verdad que no quisiera que estemos entrando también en esa misma lógica. Acá hemos debatido, hemos discutido muchas cosas hemos sacado por unanimidad, hemos acompañado, así como acompañamos lo de la emergencia hídrica el martes pasado. Creo que como oposición siempre hemos tratado de ser constructivos, de aportar desde una mirada crítica. Obviamente, cuando no estuvimos de acuerdo, lo expresamos. Como no estamos de acuerdo ahora acá, y esta es la relación que hago, no desconocemos el estado de emergencia y de crisis en el que está el sistema de transporte. Lo que me parece es que esta no es la forma en la que se debería haber procedido. Podríamos haberlo hecho de otra forma, sobre todo teniendo en cuenta que si dejamos que la cuestión de emergencia nos ponga en este debilitamiento de la calidad institucional, ¿a dónde vamos a terminar? Porque a ese juego también nos lleva a la situación. Ese juego también nos propone lamentablemente el gobierno nacional. Entonces, señor presidente, y esto yo lo expresé en una sesión itinerante, por respeto con el señor el concejal Barrios y el concejal Torres presentaron ese proyecto. Ojalá se discute, ojalá se haga remotamente, porque es verdad, eso es lo que tenemos que hacer, es lo que deberíamos estar haciendo. Y no hacerlo sobre el pucho de la situación acá cuando se acerque la fecha del fin de la concesión. Empezar a discutirlo ahora, empezar a incluir ahora a los vecinos, a los usuarios, empezar a ver, estudiar ahora cómo cambió la ciudad en estos años desde que se sancionó desde que se aprobó la concesión hasta ahora, porque la ciudad tuvo muchos cambios. No solamente la cuestión económica, financiera cambió drásticamente en el tiempo, también cambió la ciudad, cambiaron las necesidades, cambiaron los ámbitos. Entonces, deberíamos estar discutiendo. Porque ese es el procedimiento, entonces, para que se note acá que no es una cuestión de oficialismo o oposición. Nosotros, con gusto, vamos a acompañar el proyecto que presentaron los señores concejales del oficialismo. Vamos a acompañar y si nos da la oportunidad, seguramente vamos a poder enriquecer ese proyecto y ojalá salga. Pero ahora la voluntad política no nos corresponde a nosotros en este caso. Es también ver desde si hay voluntad desde el Ejecutivo Municipal y que ese proyecto salga y se materialice. Esas son también, me parece que la forma de contrarrestar el clima político en el que estamos inmersos. En el que parece que una sola persona mágicamente va a resolver los problemas graves que tenemos. Yo la verdad no creo en ese sistema. Yo creo que se va a resolver con la solidaridad, el compromiso y sobre todo poniendo y encontrando los puntos en donde todos nos podemos poner de acuerdo. Así que, señor presidente, simplemente para que se quede claro que nuestro pedido, el proyecto pasa a comisión, es precisamente no porque estemos en contra de que haya una declaración de emergencia, sino en que tenemos puntos concretos sobre los cuales nos hubiera gustado mayor claridad por parte de los municipales. Gracias, concejal. Tiene la palabra concejal Ibáñez. Yo escuché con tranquilidad cada una de las palabras del concejal Duarte, que por supuesto reafirma una vez más la excelente relación que tenemos con oposición y oficialismo en este caso, con respecto a esto y a muchos otros temas, también de lo que dijo el concejal Barrios, referencia a los efectos de esta concesión. Pero la realidad, aún entendiendo lo que dice Margarita, que creo que es lo correcto que todo se discuta, que todo esté sometido a la propia política, pero estamos en un tiempo realmente de mucha velocidad, no solo de emergencia, sino de velocidad de la decisión, Estamos hablando cómodamente instalados mientras no hay colectivo. Estamos hablando de los colectivos y no hay colectivo. No hay colectivo hoy porque hay un paro de los choferes. La empresa supuestamente no cumplió con lo que tenía que cumplir. Pero además, si uno lee los diarios de hoy,
Cada vez que la empresa amenaza con un blockout, los partidos gobierno. O sea, en realidad estamos hablando de leche y no mañana. No queremos mentir. En lo personal, todos ustedes saben lo que pienso de la construcción y del sistema y del costo concreto y de la relación con la pobreza del sistema. Por supuesto, todos ustedes saben que en 7 años jamás he votado un momento voluntario. Me parece inapropiado. No estoy de acuerdo con votarle un solo peso a esta gente, de ninguna manera. Pero también es cierto que el Ejecutivo, el Intendente, no es mi caso, yo soy un concejal, somos legisladores. Tenemos todo el tiempo. El Intendente no. El Intendente es una persona que tiene que tomar decisiones sobre cosas que están ocurriendo muy rápidamente. Él tiene que leer los diarios, escuchar los radios, lo que está pasando en Buenos Aires. Hoy se decide si el Congreso de la Nación deja correr el DNU o lo rechaza. Si se rechaza el DNU, escuchen qué es lo que pasa. Y eso es muy posible. Hay mucha gente que opina eso. Es decir, estamos viviendo un momento un verdadero tembladeral. No tenemos transporte, estamos hablando de transporte, no tenemos. Estamos en un verdadero tembladeral. La gente desesperada con la inflación. Los señores que creían que simplemente reduciendo la cantidad de pesos en el mercado se reducía la inflación, porque eso le hizo un señor allá en Nueva Inglaterra hace muchos años. Entonces todo esto que son religiosos, este señor repite, cortando la emisión se termina la inflación. Bueno, resulta que cortaron la emisión, secaron la plaza y la inflación sigue. Parece que el señor Friedman de Nueva Inglaterra se equivocó. Hay 150.000 economistas en el mundo que le discutían eso a Friedman. No es que Friedman dijo eso y todos se quedaron callados. Hay mucha gente que opina que Friedman estaba loco al decir eso. Y parece ser que es cierto, porque está pasando eso ahora. No hay plata y la inflación sigue. Y nuestros ciudadanos tienen que ir al supermercado y cada día cuesta más. Y tampoco tenemos colectivo. Una enfermera, tanto sea municipal como de la provincia, gana en forma miserable 150, 200.000 pesos y sale a la noche, a las 10 de la noche y trae más colectivo. Porque aparte del costo del colectivo, las empresas y los sindicatos también han entendido, per se, por distintas razones, por seguridad, por plata o por lo que sea, han reducido el servicio. Así que la enfermera se queda a disposición del mocochorro en el medio del barrio periférico del gobierno. Esa es nuestra realidad. En esa realidad, en esa emergencia, que no es broma, no solo es emergencia concejala, sino es rápido, cambio, muy rápido. Hay que darle, en estas circunstancias, hay que darle el poder de decisión a la intendencia. Yo sé que a ningún legislador le gusta la palabra delegación. Es más, sé que es un pecado mortal para un legislador delegar poder. El legislador no debe delegar poder, porque el legislador es el representante del pueblo y siempre tiene que estar disputando poder con el soberano, que es el intendente, el presidente, el gobernador, o sea, que está a la cabeza del Ejecutivo. Eso está en los libros de ciencia política, en primer día de clase. El legislador no debe delegar poder, pero el legislador también tiene que ser una persona útil, que tome decisiones de acuerdo a las circunstancias del momento. Estamos en un momento de real emergencia de catástrofe nacional, diría yo. Es una catástrofe nacional. Cuando la gente no puede comer, cuando 7 de cada 10 niños están bajo la línea de pobreza, cuando vemos que no llega la comida a los ciudadanos, esto es una catástrofe nacional. Acá se terminó el tema del sector equipo, con economía, discúlpenme, no es el momento. Es el momento de un hombre con una decisión. Después llegará el día, después que sí, llegará el día que si ese hombre no fue sabio en la decisión, lo juzgaremos. Hablaremos de él, le diremos que tiene informe sobre qué es lo que hizo, o por qué hizo determinadas cosas en
distancia. Es así. Así que yo estoy de acuerdo con, en este caso particular, darle esa facilidad a la gente para que tomen decisiones rápidas. Quiero decirle a ustedes, no lo dijo mi amigo, lo digo yo, en esos días de enero nos reunimos muchas veces a ver qué hacíamos, porque no nos daban los días. No nos daban los días y nos quedábamos sin transporte. Entonces decíamos que bueno sería que el intendente pueda resolver rápidamente y después nosotros lo estudiaremos y veremos qué se hizo bien, qué se hizo mal, con tranquilidad. Pero qué bueno sería que el intendente pueda resolver eso. Cuando nos faltaba que decían esas discusiones que, ojo, el legislador no debe dar poder, porque eso es así, claro. Yo sé que usted dice lo mismo con sabiduría, porque además es sabia y es bien funcional, pero en la realidad estamos en un momento muy particular, conociéndonos, sabiéndonos quiénes somos los de un lado y los del otro, sabiendo de las personas que creo que tenemos que darle la oportunidad a este manejo, que no es la oportunidad al intendente, no es la oportunidad a nosotros también, de no estar con una pata caliente que no sabemos cómo resolver. Así que la realidad es, no se preocupen tanto por el transporte, porque en definitiva no tenemos transporte, ¿no? Les comento, ¿no? Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Benítez. Gracias, señor presidente. Bueno, independientemente de la cuestión de lo que venía escuchando de los concejales propinantes, me parece que por sobre toda la cuestión y tratando de ser concreto en el punto, no tenemos que perder de vista, se ha dicho acá, pero me parece que ahí está el mayor énfasis, la cuestión nacional, como bien hablaba el concejal Amandú Barrios. De golpe y porrazo sacaron todos los subsidios para el interior y esto hace que sea muy difícil en materia, ya sea vía Consejo Deliberante, proyecto de ordenanza, como proponen algunos, o bien lo que fue aprobado y seguramente al menos yo votaré positivamente una resolución homologada al referéndum, independientemente de cuál sea el mecanismo, hace que sea muy difícil prever medidas concretas, específicas, establecidas de manera sistemática, porque reitero, no sabemos todavía qué va a pasar a nivel nacional en relación a los subsidios. ¿Por qué? Porque el presidente de la Nación, sin hacer ningún tipo de juicio de valor, cada uno tiene su opinión, siendo absolutamente objetivo, lo cierto es que ha sacado los subsidios, previo al hecho ha dicho que lo iba a sacar en razón de 1/3 por año, luego lo sacó totalmente a la provincia, dejó al AMBA subsidiada, y según dicen algunos, esto es una cuestión política, se acerca el pacto del 25 de mayo también, pareciera haber atisbos de que podría haber una reintegración, si es que corresponde la palabra, de subsidios que en la actualidad no existen. Entonces, señor presidente, simplemente era un poco para tratar de poner blanco sobre negro, que es muy difícil en este estado de situación actual, reitero, hasta la tarde, a nivel nacional, poder poner cuestiones, medidas sistemáticas, claramente explicadas en ese contexto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Torres. Bueno, gracias, señor presidente. La verdad que estamos tratando un tema muy importante, de los temas de agenda del Consejo Deliberante. Creo que este es un tema complejo, suscita la mayor atención, tiene que ver con, es un tema que tiene que ver con varios factores. El tema del transporte, la crisis del transporte es multicausal.
publicidad de oferta, como técnicamente se puede definirlo, que se construyó en el 2013. Es un sistema que se adoptó porque en el medio hubo un montón de cosas que no fueron la red. Se adoptó porque los recursos parecían que eran ilimitados. Y los recursos del Estado no solamente no son ilimitados, sino que nosotros como Estado administramos siempre recursos escasos con relación a la demanda general que tiene la construcción de los presupuestos. Y además de todo eso, nosotros tenemos que en el año 2016, en plena vigencia del sistema de subsidios, se sancionó una ordenanza para tiempos de regularidad, para tiempos de normalidad, para momentos donde se podían establecer determinados parámetros y determinados plazos que no afectaban la construcción o el funcionamiento del servicio público. Dicho está de paso que esa ordenanza que se sancionó en el año 2016 fue cuestionada por un montón de razones. Esa ordenanza de 2016, de 6283, con su anexo, fue cuestionada justamente también por heredar un monopolio empresarial la totalidad de las líneas o la mayoría de las líneas que circulan por la ciudad de Riesgo. Fue cuestionada porque parecía que esa empresa monopólica estaba a los dos lados del mostrador, porque de un lado estaba la empresa ERSA y el secretario de Transporte de la Municipalidad, que era el hoy apoderado de la verdad, Gustavo Larrea. Esa ordenanza fue cuestionada también por establecer un índice de aumento automático pasado un determinado porcentaje de inflación. Y está vigente porque las empresas y los empresarios consiguieron un beneficio judicial que les permitió que la ordenanza siguiera funcionando, porque fue cuestionada la justicia por esa ordenanza. Entonces nos encontramos hoy que desde 2016 esta parte, la situación macroeconómica del país cada vez fue empeorando. La situación macroeconómica del país fue cada vez llevando a los argentinos a tener niveles inflacionarios que nunca pensamos que iban a tener. La situación macroeconómica del país llevó a tener que estar en este límite en el cual yo no estoy de acuerdo de quitar abruptamente el sistema. Sin embargo, creo que debemos discutir el tema del transporte. Debemos discutir el sistema de transporte público en Argentina y particularmente en la ciudad de Corrientes. Porque nosotros tenemos un transporte público que todos los vecinos están habituados a tomar. Nosotros tenemos largas distancias de la vitalidad de las personas a los centros de donde hay centros educativos, centros laborales, centros de salud, centros judiciales, y necesariamente se hace imperioso que funcione el transporte público. Hoy es imposible que una persona tome cualquier línea de transporte privado en cualquier lugar del lugar, desde el barrio San Francisco, por Punta, Iraquí, más allá, Santa Margarita también, al centro de la ciudad. Entonces es necesario que rediscutamos el sistema de transporte público. Cada uno tendrá su idea, cada uno tendrá su perspectiva de cómo debería funcionar el transporte público. Pero hoy estamos en un cuello de botella. Hoy de las variables que había planteado la empresa en la última audiencia pública, nos encontramos que el índice de paritarias de poder cambiar los motores es terrible, y yo no cuestiono eso, digo, los compañeros trabajadores de la UBA
que eso es lo que deben ganar, de acuerdo con los límites internacionales. Ahora, eso hace inviable, y hoy estamos en un lugar de transporte de mañana, justamente por uno de los motivos. Nosotros tenemos también que estamos con el transporte parado, porque el gobierno nacional quitó los subsidios. Y seguramente deberíamos discutir cuál es el mejor sistema que debemos tener los colombinos y los ciudadanos y los que habitamos en la ciudad de Corrientes para que el sistema de transporte público funcione. Deberíamos pensar, deberíamos imaginar un sistema que reconocido por el mismo presidente de la FATAF en medios radiales, que es imposible que siga financiando en el bolsillo de los usuarios de transporte, porque hay una diferencia animal entre un salario promedio de cualquier persona que vive en Corrientes y un salario que puede tener altísimos niveles de actividad enormes. En el mundo, sobre todo, los hay, los estados, los centros poblacionales más importantes. Entonces, hoy tenemos que debatir el sistema de transporte. Yo estoy de acuerdo que cada uno tiene que emitir su posición y cada uno tiene que fundamentar su posición con respecto a eso. Eso es el deber ser, eso es lo que deberíamos hacer, eso es lo que deberíamos estar haciendo en un sistema de transporte que tiene vencimiento dentro de 2 años. Entonces, lo que nosotros venimos, señor presidente, a plantear es que tenemos una discusión de un sistema local de servicio de transporte público y la realidad cotidiana. Coincido que es imposible seguir con este nivel de hoy hay un paro de transporte, hace poco un paro de 6 días, hoy hay un paro de 2 días. Los ciudadanos, los trabajadores de todos los lugares de la ciudad, muchísimos de ellos no pueden venir a trabajar al centro porque no pueden costear su venida con un trabajador privado. Y entonces se hace necesario acudir a sistemas excepcionales, extraordinarios. El derecho de emergencia está claramente aceptado en algunas jurídicas. El derecho de emergencia viene a paliar situaciones donde la gestión necesita respuesta urgente. Coincido con lo planteado aquí en este recinto, que lo ideal, la situación ideal sería que trabajemos siempre con la dirección de poder. Que el poder legislativo trabaje en sancionar las leyes de gobernanza que se necesitan para el funcionamiento institucional, en este caso, de un Estado nacional con la nacionalidad de Corrientes. Pero también es cierto que hace mucho tiempo en Argentina no vivimos tiempos normales. Vivimos tiempos extraordinarios muchas veces. Y hoy nosotros no podemos agregar una crisis más al sistema de transporte, a la crisis de la Junta de Justicia Nacional, a la crisis de los tiempos que plantea la 62-63, no podemos plantearle hoy que no le demos la herramienta del Departamento de Gobierno Municipal para que pueda actuar con eficacia y de manera rápida y resolver los problemas de manera rápida si no tenemos herramientas que les permitan trabajar en ese sentido. El derecho de emergencia, incluso en este Consejo Liberal, no es nuevo, nosotros lo planteamos un derecho de emergencia por primera vez. En el año 2016 o 2017, donde 2016, 17 y 2015 también, Independencia de otros sitios políticos también utilizaron esa herramienta. Y nadie se suicidó porque estábamos planteando que no se cumplía la discusión de poder establecida en el cuerpo normativo. Entonces me parece que nosotros venimos hoy acá a plantear una emergencia en el último eslabón del funcionamiento del Estado. Tenemos el Estado Nacional, el Estado Nacional Provincial, que no declaró la emergencia del presidente. El Estado Nacional Provincial declaró la crisis del transporte. Declaró la crisis del transporte. Interurbano de la provincia de Querétaro. No declaró la emergencia. Quiero que lean
Entonces, en el último escalón del Estado, el Estado Subnacional Municipal, nosotros estamos abandonados. Nosotros nos encontramos ante un reto. Nosotros nos encontramos ante una situación que no podemos esperar en la trinchera que se venga acá y terminamos con una crisis que va a ser fantástica, terrible, horrible. Y tenemos que darle al Departamento Ejecutivo Municipal, tenemos que darle al intendente de la ciudad las herramientas normativas necesarias para que podamos salir rápido de la crisis. Mientras se discute la cuestión de fondo, mientras discutimos a ver qué hacemos con los estudios nacionales, mientras discutimos a ver si los estados provinciales y municipales siguen aportando las mismas cantidades que se venía aportando. La última crisis de aporte lo solucionó el Estado provincial, aportando más de 200 millones de pesos. Mientras discutimos qué hacemos, si se habilita una pluralidad de empresas que debería ser el proyecto, que hay muchos ramales en la ciudad del proyecto, o seguimos trabajando como apoyo con la gestión que terminó en 2017, que entregó a la concesión del transporte público de la ciudad de Lorenzo. Mientras discutimos todo eso, tenemos que tener de este lado una herramienta de gestión rápida, una herramienta de gestión eficaz, una herramienta de gestión que le permita al intendente, además de ir construyendo junto al gobernador y junto a los actores políticos, a los empresarios, a los usuarios, un nuevo modelo de transporte público, tener herramientas de gestión rápida, porque si no van a venir y nos van a pegar el tiro a la trinchera. Y eso me parece que más allá de que el ejemplo sea trágico, me parece que eso es lo que nosotros no podemos permitir. No podemos permitir que el intendente quede el rehén de un sistema normativo que fue ideado para otro momento. Hoy, la ordenanza 62 está totalmente fuera de contexto, porque a los 3 días de iniciar el mes nosotros ya sabemos que hay que montar el proyecto, porque ha sido una vez así crearon esa ordenanza en el año 2016 y así entregaron al monopolio esa concesión y la entregó el mismo secretario de Transporte que hoy es el presidente de la Junta, que dice que el transporte es la crisis y que así como eso todos los centros urbanos se van a quedar sin transporte público. El mismo que construyó la ordenanza es el mismo que hoy está diciendo esto de la crisis. Entonces, lo que nosotros queremos, señor presidente, lo que nosotros pretendimos en este caso de condición, es que el intendente tenga las herramientas necesarias para salir rápido de la crisis. ¿Quién está discutiendo la cuestión de fondo? Nosotros no podemos estar discutiendo la cuestión de fondo y resulta ser que tenemos paros, tenemos problemas con... Y no son problemas absolutamente nuevos. O sea, el salario del trabajador de un colectivo debe considerar la empresa, no es la responsabilidad del intendente. Pero resulta ser que se constituye un problema nuevo porque la ciudad se para no hay acuerdos de la ley. Entonces esas cosas nosotros no podemos quedar encima de problemas que en el fondo no son problemas nuestros. Así que lo que nosotros pretendimos, señor presidente, y también que nos ha claro en esta sesión, porque ha sobrevolado por ahí en el aire, que nosotros somos absolutamente democráticos, absolutamente republicanos, absolutamente apegados a las leyes y a las normativas vigentes. Y que el derecho de excepción es una cosa consagrada a la doctrina jurídica argentina, y el derecho de excepción es algo que utilizan la mayoría de los estados cuando las situaciones por determinadas cuestiones no pueden darse de acuerdo a lo establecido por las normas de normación. Así que, en base a los fundamentos, señor presidente, voy a proponer y establecer como moción de orden la aprobación del dictamen de la Comisión, de la medida del dictamen de la Comisión de Justicia. Gracias, señor. Gracias, señor. Hay un pedido de la
de orden. De la palabra concejal. Escuchando la palabra de la mayoría de los concejales dominantes, creo que hay varios puntos en los que tenemos gran coincidencia. Todos entendemos la situación de emergencia, todos vemos la multicausalidad de este problema, entre otras coincidencias que se nombraron. Creo que en la palabra de la compañera de nuestro bloque quedó bien claro que nuestra postura y nuestra intención era ser constructivos ante esta situación. Por eso justamente el pedido de que vuelva esta resolución a comisiones para poder debatir, para poder aportar estas cuestiones en términos positivos, teniendo en cuenta que esta declaración de emergencia lo único que establece con claridad es acortar el periodo para la actualización de tarifa. Siendo concreto, lo que vemos con claridad es que el proceso para la actualización de tarifa se está acortando. Entonces, ¿cuáles son las acciones concretas que podemos ver con claridad? Es que ante la problemática el camino puede ser solamente volver a cargar en el usuario, en el trabajador, el costo y ahí lo seguimos tirando. Porque justamente uno de los puntos que planteamos al inicio era lo del plazo de esta declaración. Bueno, si lo que estamos buscando es una alternativa rápida, una solución, ¿cuál es la necesidad de que la declaración sea a decir de 2025? Entonces creo que hay puntos muy concretos con claridad que se pueden debatir, que se pueden discutir para contribuir a una solución, a una mejor solución y no que solamente sea, estamos en una situación de emergencia, lo declaramos y damos la herramienta para que se pueda aumentar la tarifa, para que se pueda aumentar el costo en un proceso más corto y de esa manera tenemos una solución al problema. Y la verdad que creo que nosotros todos coincidimos que tenemos la voluntad de que haya una solución donde que pueda ser atendida de la mejor manera esta problemática que atraviesa a todos y que desde nuestro bloque lo que queremos es ser constructivos, queremos aportar, queremos participar a esa solución. Simplemente volver a aclarar esa cuestión, dejar dicho estos puntos, los plazos justamente, creo que hablan las claras, porque hablaban varios concejales, hay hasta una coincidencia, entonces estamos hablando de una solución rápida, pero la declaración de la emergencia por sí misma no habla de una solución. Lo que sí vemos ahí de forma concreta es la herramienta de acortar los plazos para actualizar la tarifa. Simplemente eso está claro en los planos. Muchas gracias. Gracias, concejal. Como dije, poniéndonos de orden, existen dos mociones que se consideraron en el cuerpo. La primera, por el pase a la comisión, quienes estarían de acuerdo por el pase a la comisión, están a favor, por favor, se lo hacen con la mano. 4. Por la aprobación del expediente, los que están a favor, se lo hacen con la mano. Queda aprobado el despacho de la Comisión de Defensa. Expediente número 309S de 2023. Secretaria del Honorable Consejo Deliberante, Ivana Marta Bachman. Elevación de fondos número 10/2023.